concientización sobre el suicidio. Así es, sí, sí. Y es un tema delicado, pero lo vamos a tratar con ella, que es nuestra terapeuta, y nos va a Así saber es. guiar, ¿no? por estas cuestiones así un poco escabrosas. Delicada, sí, porque es Exactamente. una problemática de salud mental que es multicausal, además. Y sobre Totalmente. eso es a lo que apuntamos, ¿no? Para hablar. Por eso estamos con Ingrid Williams, nuestra psicóloga. ¿Cómo andás, Ingrid? Bien, ¿cómo les ¿Qué va? tal? Bárbaro, Muy bien, todo la en verdad orden. excelente. Bueno. Gracias a Dios. Bien, a ver, ¿por qué quería tratar este tema hoy justamente? Porque estamos en el mes de la concientización sobre este tipo de problemáticas y porque es el mes donde se dan más los suicidios, más que nada en los adolescentes, ¿de acuerdo? A todo esto les quiero decir, porque estuve buscando, a ver, no sé por qué el 10 de septiembre fue, no lo logré encontrar, ¿por qué el 10 y no otro día? Igual es el mes entero, Claro, ¿ok? claro, claro. Pero la palabra suicidio viene de suicidium, ¿ok? Sui, que es sí mismo, y sidium, que significa matar, o sea, es matarse a sí mismo. Exacto. Está bueno saber la etimología de las palabras para saber de dónde vienen. Y para razonarlas también. Y para razonarlas también, ¿sí? Eso es importante, saber de dónde vinieron esas palabras, porque si no quedan como agarradas al azar y no, alguien alguna vez las ideó y las pensó y hace mucho tiempo atrás, ¿sí? Bueno, y está bueno llamarle suicidio y no esto que un poco hablábamos antes de Autodeterminación. autodeterminación, porque digamos, a ver, el suicidio es una palabra un poco como que lo han hecho muy alarmista a la palabra, ¿no? Pero es una realidad. Entonces, tenemos que hablar con las palabras correctas, como Claro. se debe, y no tenerles miedo. Sacarle los tabúes a las palabras para normalizarlas, pero ¿para qué normalizarlas? No en sí normalizar lo que pasa, normalizar la temática. Claro, Exacto. ¿Sí? hablarlo. ¿Se llama así? No es que hay tapar, otro no, nombre. porque el tío no sé cuánto se suicidó, y viste, y hablando Claro, así bajito, así como Claro. tapando, como escondiendo la situación exacto. del tío fulano, exacto. por decirlo de alguna manera, ¿no? Exacto. Eso no debería ser así. No debería ser así. Por eso hay que usar la palabra correcta, que es suicidio, ¿sí? Para Bien. eso está hecha. Bien, Eso está por un bueno lado. lo que trajiste para arrancar, digo, Sí. que estadísticamente por ahí se producen más en este mes y en personas jóvenes. Sí. ¿no? Más que nada, a ver, está comprobado que es la segunda causa de muerte entre chicos de 10 a 19 años, ¿ok? Es la segunda. A ver, Qué eso quiere bárbaro. decir, claro, a todo esto tengan en cuenta que también, yo creo que ha bajado, porque antes no había chicos tan chicos, con el tema del bullying. Todo lo que es el uso de las redes sociales y todos los casos que hemos visto a través de las redes. O sea, no es un caso que ha bajado un poco la edad, el promedio de la edad, porque tienen esas problemáticas que antes no las tenían. Entonces, el ingreso socialmente a las redes, que antes se producía de por sí un poco más adelante en el tiempo, en las redes se produce antes. Sí, a través de videos, fotos, etcétera, que te puedan sacar en la escuela, en la plaza, en encuentros sociales, etcétera, que antes no existían. Ese agobio, así, esa necesidad de escapar de Sí. una realidad Sí. que ya sea inaguantable, Sí. digamos. Sí. Entonces, por eso yo creo que también tenemos la edad menor ahí a partir de los 10, ¿de acuerdo? Y, digamos, ¿por qué se da por qué se da en la adolescencia prevalentemente? ¿Sí? No es la única causa. Y porque en la adolescencia se producen todas, digamos, duelos, muchos duelos a la misma vez. Acuérdense que la palabra duelo no significa muerte literal de una persona, ya lo hemos visto. Los duelos es cuando algo termina y inicia otra cosa, o sea, no es síntoma de algo malo, pero lo que produce en el medio, en la transición, es el periodo de duelo, hasta que cambia otra cosa mejor. ¿Sí? Tiene que venir un duelo en nuestras vidas para que nos demos cuenta de cosas para cambiar nuestra vida, ¿de acuerdo? O sea, yo porque también para... el duelo no es siempre malo, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Los chicos en esa etapa que tienen que hacer duelo por el cuerpo les cambia, no lo pueden manejar, no lo pueden gobernar, que esto lo hemos estado también hablando en otros programas. Por ahí no lo pueden manejar, no lo pueden... eso por un lado, ¿no? La parte, digamos, del cuerpo. El tema de los padres, ya los padres, o sea, empiezo a decirle que no a los padres, ellos empiezan digamos, a estar siempre en actitud como rebelde, como habitualmente le dicen, pero en realidad es un querer conocerse a sí mismos. Y en ese conocimiento a sí mismos tienen que alejarse de los padres. ¿Cómo se alejan de los padres? Diciéndoles no a cualquier cosa que les digan. Entonces, por eso yo trato de evitar que los padres, por ejemplo, les digan cosas para que ellos les respondan que no. Que no les respondan que no. A tratar de evitar eso, esa parte, ¿de acuerdo? Bien, ¿Me expliqué? Sí, Yo solita me enredé un poco.
Bueno, hay que tratar de evitar No que... abrirles la puerta a la Claro, negativa. a la negativa, de exacto. ellos. Tratar de decir lo opuesto que en realidad quiero que me digan con la Claro. frase Ir con la- contraria. ir con la Claro. contraria. Ir con la contraria, que ellos ahí es donde actúan. ¿Por qué? No porque estén en contra de los padres, sino porque necesitan conocerse, diferenciarse. Emanciparse de alguna manera. Claro, pero a nivel de ideología también, de pensamiento, forma de pensar, convicción. Por eso los chicos se ponen rebeldes a esa edad. Y los padres, ¿qué hacen? Los pelean, los castigan, un montón de cosas que tienen que, no es que hay que evitar, pero sí modificarlas de otra manera para que entiendan lo que les está pasando y no que sea un castigo todo lo que van sintiendo. ¿sí? Claro, sí. Eso por un lado es el cuerpo, la parte social, las primeras relaciones sociales que tienen. Las emociones. Las emociones por primera a vez flor de con piel. otro, La a flor parte de piel. adolescente es, digamos, Hormonas. todo exacerbado. La parte de sexualidad, o sea, arrancás con, bueno, Yo, digamos, las chicas que, por ejemplo, lo veo en mis hijas, por ahí se están peinando, no les queda el pelo como ellas quieren y ¿viste? Se ponen nerviosas y Tal les cual. veo derramar una lágrima porque el pelo no le quedó como... Imagínate eso, sí. digamos, a la enésima potencia ante una situación como Sí, mucho sí. más profunda, ¿no? Pero Sí. bueno, para ellos es... sí, es terrible. O sea, todos esos cambios, o sea, tienen que ir siendo acompañados por los padres, porque los chicos encima se cierran, no quieren hablar con los padres, hablan con los amigos, te hablan con una tía, hablan mucho con el psicólogo. Muchas veces realmente yo sé más que los padres y por eso ocasiona un poquito por ahí, inclusive hasta de celos Sí. por parte. Pero bueno, pero es mejor que lo sepa alguien y que los ayude. Claro. Y después, o que le haga de conector con los adultos, digamos, en qué es lo que tienen que hacer o no, ¿de acuerdo? Porque yo mantengo el secreto de mis pacientes mientras no haya, por ejemplo, un indicio o un indicador de que puedan llegar a suicidarse o un intento de suicidio. ¿Qué, por qué- ejemplo. qué alarmas se encienden o en qué momentos o A ver. circunstancias que puedan llegar a hacerte pensar que puede desembocar en algo así, A ver, no, no solamente sí los las adolescentes, alarmas. digo en la Exacto. gente, digamos, en general. Para llegar a yo a suicidarme necesito sentir un vacío existencial muy grande, ¿sí? Un vacío de alguien que me quiera, de alguien que me Sí. proteja, de alguien que me contenga, sea instituciones, sea familia, sea mi pareja, sea mis hijos que me abandonan. O sea, es ese vacío existencial que en algún momento sentimos. Los adolescentes lo sienten, pero porque están creciendo y están, digamos, evolucionando en cómo hacer con todo eso que les toca vivir ya un poco más de ingresar al mundo adulto, ¿está? Y después, por ejemplo, eso mismo se puede, o sea, lo pueden vivenciar las personas, por ejemplo, que tienen una enfermedad crónica, las personas que tienen problemas económicos graves, que de una situación económica pasan a deudas. otra, de deudas. Enfermedades terminales. Enfermedades terminales también, sí. Cualquier enfermedad terminal es propensa, digamos, hay que estar, digamos, atentos a esas personas porque sí, tienen, digamos, más probabilidades de Adicciones, suicidarse. Las adicciones. adicciones también, pero todo lo que es trastornos, por ejemplo, trastornos de alimentación, yo dejo de comer, ¿ves? Ahí está, te lo pongo como al mismo nivel un poco que la adicción en ese sentido. El trastorno, o sea, la anorexia, si yo me dejo de alimentar, me dejo de nutrir, de alguna manera es un intento de suicidio, ¿de acuerdo? Dejo de nutrirme, porque las personas que yo quiero que me nutran no lo están haciendo, es simbólico, entonces dejo de comer, Mirá vos. ¿de acuerdo? ¿Ah? Y la bulimia es lo opuesto, pero digamos, simbólicamente significa eso. Entonces, por ejemplo, cuando los chicos empiezan a tajear, que está muy de moda porque sienten mucho sufrimiento, se empiezan a hacer tajos en las manos, que generalmente se lo hacen en lugares donde los adultos no puedan verlo, ¿sí? Claro. Para que tengan en cuenta los adultos, entre las piernas, acá, de esta parte de acá, en lugares donde, acá, en la parte digamos, del abdomen bajo, en lugares donde habitualmente un adulto no los miraría. ¿Sí? En lugares donde no se pueden ver con tanta El facilidad. autoflagelo sería. Claro, esto, por ejemplo, el estar aislados, por eso hay que tener mucho cuidado, insisto, con los chicos que son hijos únicos, con los chicos que viven aislados en una habitación con internet. O sea, tengan en cuenta que son factores del aislamiento, la falta de la parte social, ¿sí? Una Eso soledad extrema, digamos. Sí, una soledad extrema, después no saber cómo meterte, cómo incorporarte, digamos, a la sociedad, cómo saber qué decir. Y Esto cuanto pasa más mucho. tiempo se me ocurre, transcurre, Sí. ¿no? En esa soledad extrema, Sí. es más difícil, ¿no? Sí. Entrar ahí, hacerlos volver a la Sí. vida social. Y sí, por eso, pero mucha gente está tan en la suya que no se da cuenta que hay otros. Claro. A ver, en general, hay que tratar de dar, por ejemplo, puede ser un vecino que esté así, que esté mal, y no nos damos cuenta y lo vemos ahí como que está solo, que está bien, pero tal vez le falta algo.
¿Se acuerdan el video que yo les dije de esta app, digamos, donde que yo dije vivir 100 años, que se llama así? Ujú. Bueno, ahí una de las cosas por las cuales la gente vive más tiempo es porque se junta, se reúne, se agrupa, busca otros para estar en conjunto. Totalmente, sí. O sea, sí, sin compartir. hablar. Cuando nos entramos a aislar, ¿sí? Ahí es donde perdemos esa sensación, digamos, de estar con otros, que hay un otro que se preocupa por mí, que me cuida, que me... ¿Y la depresión? La depresión, digo, A ver, ya como factor ver, desencadenante. todo también. lo que sea trastornos, la depresión, trastornos de ansiedad, adicciones, los trastornos de alimentación, etcétera, porque hay más, el trastorno bipolar, por ejemplo, también es otro Claro. trastorno medio riesgoso. Son todos predisponentes, o sea, tienen Claro. más Claro, ojo, no quiere decir probabilidad. que, No quiere no decir quiere decir que Sí. todo el que caiga en No. un trastorno va a terminar así. No, Estamos hablando no. de casos extremos, ¿no? En casos extremos ya hay que ver los grados. Por cada trastorno tenemos distintos como niveles. porcentaje. Porcentajes, digamos. Sí, como distintos, digamos, niveles de trastorno. ¿sí? Ajá. No todos lo tienen con la misma intensidad. Ahí está, Claro, ¿de acuerdo? claro, A claro, la claro. sintomatología. Seguro. Y depende el tipo de familia que han tenido, cómo se han criado. Como yo les digo, siempre es multifactorial. ¿tá? Pero lo que hay que tener en cuenta es, obviamente, cuando una persona se aísla, el bullying, la depresión, que es lo más visible. Y lo peor de todo es que el que se suicida no avisa. No avisa, lo hace y lo El hace. que te dice me voy a suicidar Claro. en general, No, te está no lo avisando, hace. necesito amor, cariño, Claro. contención, que me vean, que me presten y atención. el que lo hace no dice El absolutamente nada. que se hace tajos también, el que se deja de alimentar también. Todo eso son indicios previos, digamos, a ayúdenme. Capaz que inclusive se va, se despide de vos con una sonrisa y un abrazo y después va y toma la peor decisión, Yo digamos. lo que o sea, a ver, la mayoría de los casos no. O sea, algunos dejan cartas para que encuentren después, ¿sí? Pero nadie se da cuenta de los que están alrededor, generalmente, de que la persona más o menos puede intuir, por ejemplo, terminar una relación en realidad, amorosa, pero en la adolescencia puede ser terrible. ¿Sabes qué puede pasar mucho? Pero bueno, eso sí, ahí lo toman como algo. Que después del hecho consumado Ujú. nos caigan todas las fichitas en Exacto. su lugar de todas las señales que eran señales y que no advertimos Es lo que en pasa. su momento. Es lo que pasa. O puede ser, por ejemplo, la separación de los padres, puede ser, por ejemplo, también. Ujú. ¿Sí? Que empiezan a pelearse los padres, etcétera, dejan a los chicos en el medio, también puede ser El inicio de un problema. el de inicio. esto. Claro, ¿sí? sí. Así que bueno, hay que estar atentos a todo esto porque realmente, a ver, el tema es que nos miremos más. Yo invitaría a la gente en general que nos aprendamos a mirar un poco más. Pero esa mirada un poco más profunda hacia el otro, donde realmente trato de ver, che, a ver qué estás haciendo, por qué te está pasando esto, che, te veo por ahí, no sé, más flaco, o te veo Involucrarnos, distante. vos decís Sí. involucrarnos un poco más con Sí. el otro. Sí, Pasa con que- el otro todo- en general, Sí. pero en Pero general. sobre todo con la gente Sí. más cerca. Obviamente que con la gente más cerca Sí. tendría que ser más. Más todavía. Pasa Poner- que no si, sé. si centramos la atención en los adolescentes, en los jóvenes, es mucho más complicado. En el caso de los padres, que a veces viven trabajando gran cantidad de horas del día, Eso también se es un encuentran a la factor, ¿no? noche, es complejo poder evidenciar algunos signos y poder darte cuenta. Sí, aparte, a ver, una persona mayor, por ejemplo, que está viviendo sola, viste que por ahí acumulan cosas, casi viven mal, también acercarse, digamos, a ese tipo de gente. Acuérdense, También. va a haber cada vez más gente sola. Sí. Acuérdense que muchos hijos únicos, esos hijos únicos algún día está bien, se van a quedar solos cuando... Está bien Sí, que sí. puedan tener familias, hijos, pero quedan solos. O sea, si vos ves en perspectiva, Sí, o hay las mucha amistades, gente qué sé yo. Tal que cual. va, claro, que si no nos ponemos a pensar en cómo queremos vivir, de qué manera, que no es aislados, que no es encerrados, que no es, sino teniendo, digamos, esto de pensar, por ejemplo, ahora que están todos los políticos, digamos, haciendo campaña, esto de pensar realmente hacer más cosas con grupo, con gente, ¿sí? Más cosas entre nosotros, en general, proponer que la gente adulta mayor, porque la perspectiva de vida está aumentando, entonces, proponer más, ¿me entendés? Más cosas para ellos porque todos vamos para ese Actividades. lado, sí. Tal cual. Sí, sí. Ingrid, querida, muchas gracias. Como Muchas siempre, un gracias. placer Sí. haberte tenido. Y bueno, nos vamos a encontrar seguramente en un par de semanas con Dentro otro de- tema. Con otro De tema. 15 días. En 15 Exactamente. días los veo de vuelta, veremos a ver qué coordinar, pero bueno, gracias como siempre. Y bueno, es una temática que está buena tratarla ahora en septiembre. Estén atentos, miren el video cuantas veces sea necesario. Está muy bien, está muy bien. Revean digamos, la entrevista y si tienen dudas, consulten, aunque sean padres, grandes, un vecino,
consulten a un especialista, consulten a un psicólogo más que nada, consulten a un psiquiatra también en caso de necesidad, ¿sí? Porque en estos casos hay que tomar medicación cuando uno ve ya a este nivel de, digamos, de alarma, Bien. ¿sí? Hay que ahí trabajar en conjunto, pero consulten cuando tengan dudas, no cuando ya sea demasiado tarde y tengamos que hacer el duelo desde el otro lado. Excelente.